Bueno, Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Pues Ábalos y Koldo continúan en prisión, pero seguimos conociendo determinadas informaciones que han soltado, que las han dejado en nevera, en despensa, antes de entrar en Soto del Real. Y además hoy, o a ellos, se empieza a sumar Víctor Ábalos ya. Sí, Víctor Ábalos, que además va a tener que comparecer en la Comisión de Investigación del Senado. Pero vamos por partes, porque mientras Koldo revela que los Hidalgo hablaron de compensar a Begoña Gómez con hasta 1 millón de euros por sus gestiones en el rescate de Europa, lo acabamos de escuchar en tu entrada, el hijo mayor del exministro asegura en el diario El Mundo que Santos Cerdán le ofreció a su padre un cheque en blanco a cambio de su silencio tras la detención de Koldo García. ¿Qué es esto de un cheque en blanco? Bueno, pues dicen que le llega a ofrecer lo que quisiera: tertulias, trabajo en Acento, que es la famosa consultora y polémica de José Blanco, lo que él quisiera. Y añade Víctor Ábalos: yo todas estas cosas las sé porque yo estaba siempre a su lado y escuchaba sus conversaciones. Otro que habría que recordarle que en medio de la cara tiene una cosa que se llama boca. Y hemos tenido que esperar a que a su padre lo metieran en prisión preventiva. ¿El cheque en blanco era solo para el padre o era también para el hijo? Porque aquí han estado callados todos. Ahora ya por fin se han enterado de que Pedro Sánchez resulta que no es que esté dejando que la gente entre en prisión, es que la justicia actúa. Y hay gente que va a ir a prisión. Es más, que va a ir a prisión y no va a salir hasta que tengan la pena ya definitiva, la de los 24 o vayan ustedes a saber cuántos años. Claro, aquí también hay que recordar, Carlos, que Víctor Ábalos ha jugado un papel fundamental en toda esta trama, a pesar de no estar imputado, ¿no? Para empezar, porque la UCO le considera el custodio del dinero en efectivo de su padre, además porque ha aparecido en varias operaciones inmobiliarias de la trama e incluso en negocios de petróleo venezolano. Ahora bien, es evidente que aquí cada uno cuenta lo que le interesa, porque en esa entrevista también hay que decir que él exime a su padre de toda culpa y también se desvincula él mismo de cualquier ilegalidad. Dice que él no es testaferro de su padre, que no han cobrado comisiones, que no existe una fortuna oculta en Latinoamérica y que a su padre le han destrozado la vida. ¿Por qué? Porque quería ser ministro de Defensa. Fue en ese momento cuando, según dice, el CNI hizo un informe sobre él y Carolina Perles les dio munición a los socialistas al hablarles de las amigas de su padre. Y a este respecto, por cierto, hay que decir que en otra entrevista, en este caso en Voz Populi, dice Víctor Ábalos que Begoña Gómez fue decisiva para echar a su padre. Echa a ese putero. Un comentario muy peculiar de quien trabajaba y se lucraba de las saunas de su padre, ¿no? De No le quitaré yo el derecho a Víctor Ábalos de defender a su padre, lo entiendo, y me puede parecer normal. Tampoco le voy a quitar el derecho de defenderse a sí mismo, aparece recogido en la Constitución, pero vamos a ponernos un poquito serios. Vamos a ver, el volumen de pruebas que aparece contra José Luis Ábalos es escalofriante. Y el de Víctor Ábalos es tremebundo. Vamos a decirlo de una forma así simple, sencilla, cuando y demás. veas las barbas de tu vecino cortar, claro, dice el refranero. Una docena de viajes a Colombia, pagos procedentes de estructura en Colombia convertidos en nómina de 1.000 euros al mes, con destino a José Luis Ábalos, intermediaciones denunciadas por Víctor de Aldama en operaciones como, por ejemplo, el piso de Castellana. En la Castellana de 1,9 millones de euros. En las obras públicas, presuntamente amañadas. Yo, sinceramente, a ver si aquí alguno se va enterando de qué va esta película. Mencionábamos antes el tema de Air Europa. Un día nos enteraremos de qué pasa con Air Europa y si es que produce vértigo a algunos, ¿vale? Pero más allá de eso, la justicia, evidentemente, en el resto de casos está actuando y está actuando con contundencia. José Luis Ábalos es más que probable que no salga de prisión ya, hasta que cumpla la pena definitiva, obviamente. Lo digo porque además parece que se va a acelerar el juicio oral, parece que comenzará en febrero o marzo, y eso significa que va a haber sentencia, efectivamente, antes de que cumpla los 6 meses del plazo inicial máximo que tiene la prisión preventiva. Entonces, a ver si todos estos experimentales, que parece que empiezan a sacarle gusto a hablar, en vez de solo hablar, empiezan a coger documentos, se plantan en la Fiscalía Anticorrupción con pendrives, con fotocopias, con pantallazos, con chats, con copias de móviles, con clonados de discos duros, se plantan allá y empiezan a hablar con un señor que se llama Alejandro Luzón. Porque si no, a ver si se imagina a estos señores por qué la petición de pena para Víctor Aldama es de 7 años y la de José Luis Ábalos es de 24. Bueno, de Sánchez hay que decir que dice Víctor Ábalos que su padre y él era un uña y carne, que dormía 1000 veces en su casa. En fin, seguramente habrá segundas partes o nuevas entrevistas estos días, así que habrá que estar muy pendientes. Pero en todo caso, el Partido Popular ya ha movido
movido ficha porque esta misma mañana ha solicitado la comparecencia en la Comisión de Investigación del Senado, tanto de Santos Cerdán, el próximo día 17, que es el que le habría transmitido a Ábalos ese cheque en blanco de Sánchez a cambio de su silencio, y también la del hijo mayor del exministro, Víctor Ábalos, comparecencias a las que se suma igualmente la de Antonio Hernando, que forma parte de Acento, esa consultora, como decíamos, de José Blanco, y que además también aparece implicado en las reuniones de la cloaca. De todas las revelaciones de las últimas horas hablaba esta mañana el popular Miguel Tellado. Entre delincuentes anda el juego, esa es la realidad, y yo entiendo que aquí todo el mundo trata de defenderse y de echarle el muerto a otros, pero la realidad es que es el PSOE confesando contra el PSOE, y que es José Luis Ábalos que dice que Begoña Gómez podría haber cobrado 1 millón de euros por facilitar el rescate de Europa. Por cierto, que respecto a la posible citación de Begoña Gómez, dice Tellado que, bueno, que el Partido Popular no lo descarta, pero no en este momento. ¿Y qué dicen en el Partido Socialista? Bueno, pues vas a escuchar a Montse Mínguez, Carlos, y aguántate la risa. La credibilidad en estos temas se mide con hechos y creo que damos muestras de credibilidad. Sí, en Soto del Real. Todas las del mundo. Dios bendito, qué función le ha tocado a esta, a Montse Mínguez. Sí, desde luego que no se la conoce mucho, pero es verdad que aunque solo sea por estas ruedas de prensa de los lunes, tiene bien merecido su salario. Hay que reconocer que es la reina de la oratoria. ¿Cómo damos pruebas de credibilidad? Ingresando en Soto del Real. Sí, bien. Sí. ¿Y cómo demostramos que no hay financiación ilegal del Partido Socialista? Porque nuestros sobres con fajos tienen ventanita. Frase de Montse Mínguez. Mítica, tienen ventanita. Y claro, transparencia total, Carlos. Claro, es que ¿quién daría luego, dinero con ventanitas? Nadie. Bueno, luego hablaremos, por cierto, también de la manifestación de ayer contra la mafia sanchista convocada por el Partido Popular y de cómo en el Partido Socialista están intentando restar importancia a esa cita y además diciéndoles que lo que tienen que hacer en todo caso es presentar, si quieren, una moción de censura, algo en lo que, por cierto, coinciden con Vox. La realidad es que los números no dan y además hoy ha pasado una cosa curiosa, Carlos, porque esta mañana uno de los portavoces de Sumar, en este caso Alberto Ibáñez, que es el de Compromís, salía en rueda de prensa y decía... bueno, se nos está agotando la paciencia. Y claro, decíamos, a ver... ¿A ellos? Sí, decíamos, a ver si aquí se abre una ventana de oportunidad. Pero nada, acto seguido ha salido Yolanda Díaz y ha dicho, no. Que decía que se les agotaba la paciencia de aguantar casos de corrupción. Claro, y entonces decíamos, a ver si es que va a haber aquí movimiento. Pero no, luego ya salía Yolanda Díaz, como siempre, y decía que no, que la corrupción es mala, venga de donde venga, y que lo que hay que hacer es plantear medidas en el Congreso, pero que dejar caer a Sánchez nada de nada. Por cierto, que con respecto a esto de restar la importancia a la manifestación, yo que llevo a mis espaldas, no sé si 200 o 300 manifestaciones, sí. Tengo que decir que me sorprendió la presencia de gente. O sea, yo ya voy por vocación. O sea, hasta que España no tenga un gobierno digno, seguiré yendo a todas las manifestaciones, las convoque quien las convoque, como si las convoca el Pato Donald. Pero me llamó la atención la cantidad de gente. Bueno, además, Cuca me llamó Gamarra, la atención. Fíjate, decía una cosa de Cuca Gamarra. Convocada en 48 horas. Eso decía, se ha convocado en 48 horas y si quieren que en el Partido Socialista hagan la prueba, que convoquen a la gente que apoya a Pedro Sánchez a ver cuánta gente va, ¿no? Pero vamos a quitarles un truquillo, porque si lo convocan en Soto del Real, seguro que allí revientan. Sí. Bueno, a todo esto, hoy Santos Cerdán ha acudido por primera vez a firmar al juzgado de Tafalla, donde tendrá que comparecer cada 15 días, tal y como estableció el juez Leopoldo Puente. Y lo ha hecho en medio de una gran expectación porque recordarán que cuando salió de Soto del Real prometió que iba a hablar. Señor Ferrari, dijo que iba a dar explicaciones, dirá algo. ¿Y qué opina de que esté Ábalos y Koldo en la cárcel? A su debido tiempo, decía Cerdán cuando le preguntaban. Bueno, pues él sigue sumando cosas sobre las que dar explicaciones, porque, por ejemplo, solamente por darles alguna pincelada, hoy cuenta Alejandro Entrambas-Aguas que el que fuera número 2 del PSOE usó al jefe del hipódromo y amigo de Sánchez, Ernesto Gasco, para sacar documentos de su casa en plena investigación de la Guardia Civil. Y además, el Confidencial asegura que Cerdán cobró una comisión de 100.000 euros por la demolición de una universidad pública. Suma y sigue. Y ojo, porque luego hablaremos también de esa obra de 153 millones que se llevó a Acciona después de que su vicepresidente viajara con Sánchez a la India. Vamos, que un no parar, como digo yo, un suma y sigue. Bueno, y en pleno auge de las investigaciones que rodean al Partido Socialista, hoy hemos sabido, Carlos, que el Gobierno va a anunciar mañana el ascenso
del jefe de la UCO, Rafael Yuste, para sacarlo de la unidad que investiga al entorno de Pedro Sánchez. Esto era algo que ya habíamos comentado hace tiempo en este programa. Claro, ahora la vista está puesta en quién será su sucesor o sucesora, tanto por el impacto que pueda tener en esas investigaciones como por el hecho de que alguien más cercano al Partido Socialista pueda en un momento dado facilitar a los socialistas determinada información que ahora mismo no les está llegando. En su día, Teresa Gómez nos decía que la favorita era una mujer, asesora de Marlaska y experta en igualdad, la teniente coronel María Dolores Jimeno Durán. Veremos a ver si mañana, que hay Consejo de Ministros, salimos de duda. Por lo pronto se va a aprobar el ascenso, pero no sé si la sustitución es inmediata. Claro, aquí hay una historia de tiempos y para que la gente no se pierda, la UCO, el mando máximo tiene que tener, o el mando que comande la UCO, tiene que ser coronel. Hasta ahora Rafael Yuste era coronel, es ascendido a general, tiene que dejar esa plaza. ¿Cuál es el pequeño problema? Pues que el teniente coronel Balas, que se lo merece más que nadie por toda la labor, se acuerdan ustedes perfectamente del nombre, es el que ha llevado todas las últimas investigaciones en materia de corrupción, tiene el don de la ubicuidad, lo mismo te aparece en un registro en un sitio que sigue investigando en el otro, vamos, que es un trabajador de tomo y lomo y que se conoce esta historia mejor que nadie. ¿Cuál es el problema? Que todavía no ha terminado de ascender de teniente coronel a coronel, pese a que está sacando las mejores calificaciones que se pueden sacar en todo ese proceso de ascenso. ¿Por qué acelera el gobierno? Precisamente porque quiere pillar a contrapié y que el teniente coronel Balas no sea coronel y no pueda asumir el mando. En esas estamos. Veremos lo que pasa mañana. Si mañana se nombra ya jefe de la UCO, pues mal vamos, porque se habrá intentado y se habrá conseguido torcerle el pie al teniente coronel Balas. Pese a eso, para que la gente no se nos deprima, la UCO es mucha UCO, ¿eh? O sea, cuidado con esta historia, que Marlaska puede seleccionar lo que quiera, la UCO es mucha UCO. Y esto del honor en mi divisa lo llevan no en pulseras como lo llevo yo, no, lo llevan grabado en el pecho. Entonces ya veremos cómo sale esta jugada para Marlaska. Porque la UCO es mucho UCO y lo mismo se toma esto como mucho pisotón. Y ellos tienen que cumplir con la justicia, con los mandamientos de los jueces de instrucción, con las diligencias y no con un ministro. El ministro no existe como institución. Cuando recibes la orden de actuación por parte de un juez, el juez, perdón por expresión, pero para ti es Dios. Y se acabó la historia. Bueno, hablando de Teresa Gómez, con la que luego conectaremos en la tertulia, hoy publica ella que el Partido Socialista se plantea ahora hacer senador a Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, que enchufó al hermano de Pedro Sánchez, para que tenga que ser el Supremo el que lo juzgue y, por tanto, se retrase el juicio que, recordemos, está ya fechado para el próximo mes de febrero. La obsesión del Partido Socialista, y esto es algo que les llevamos contando desde hace tiempo, pasa porque no le juzga en ningún caso la Audiencia Provincial. Y ojo, porque según esta información, solo con que saque su escaño en las elecciones del próximo 21 de diciembre, ya puede solicitar que esos magistrados se inhiban en favor del Tribunal Superior de Justicia. Y es verdad que esta posibilidad ya la rechazó de plano en su día la Audiencia, alegando fraude de ley. Pero claro, porque lo solicitó, lo recordarán, después de hacer renunciar a 4 socialistas para colocarse él en la Cámara Autonómica. Ahora lo conseguirían las urnas y la historia, según nos dicen, podría cambiar. Pero además, ojo a la vía de hacerle senador, Carlos, para recurrir al Supremo, porque ahí pueden pasar dos cosas. Que el alto tribunal rechace quedarse el caso y entonces, o que lo acepte. Claro, si no lo acepta, les van a llamar fachas a los jueces del Supremo, pero es que si lo acepta y hay condena, que todo apunta a que habrá condena, juzgue quien le juzgue, pues está claro que la crítica va a ser exactamente la misma, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes las declaraciones de la semana pasada, del anterior, de Pedro Sánchez, de Félix Bolaños, de Montse Mínguez, de Pilar Alegría? Nosotros colaboramos con la justicia. Esperen que saco el saco de la risa. Lo ha vuelto a decir hoy Montse Mínguez, O sea, con 2 narices. Nosotros colaboramos con la justicia. Ya no saben qué hacer para que sean intocables sus cargos, que evidentemente por la fuerza de las pruebas van a acabar pagando evidentemente por lo que han cometido. Bueno, pues ya no saben qué hacer y la forma de retorcer todo para esconderse detrás del Supremo, no Supremo, retrasarlo. Dios santo. Bueno, y una última cosa, porque tenemos que hablar también de los líos internos del Partido Socialista. Recordarán que cuando Cerdán quedó fuera de juego, al Partido Socialista se le ocurrió nombrar adjunto a la Secretaría de Organización a Paco Salazar, que venía de ser director de Análisis y Estudios de Presidencia del Gobierno. ¿Qué sucedió entonces? Pues que el diario.es reveló que varias mujeres le habían acosado de acoso sexual y abuso de poder. En el PSOE primero lo negaron. Después dijeron que sí, que había denuncias, pero que bueno, que eran anónimas y que entonces no se podían investigar. Después dijeron que sí que las iban a investigar, pero la realidad es que en todos estos meses... Por el camino le cesaron. Claro. O sea, no es verdad, pero te ceso. Pero te ceso. Muy bien, muy coherente, sí señor.
En cualquier caso, en todos estos meses no hemos sabido nada. Bueno, pues casualidades de la vida, el pasado jueves, el diario.es llama a Ferraz y dice, oye, ¿cómo va este asunto de las denuncias? Porque no hemos sabido nada en muchos meses. Y entonces lo que le dijeron fue que, oye, que es que qué casualidad. Ese día Salazar había pedido la baja como militante. Y claro, entre que había denuncias que se habían perdido por un fallo informático y que Salazar ya no era militante, pues que por supuesto que no lo iban a poder investigar. Claro, ¿qué pasa? Que hoy el diario.es ha puesto el grito en el cielo, ha contado toda esta intrahistoria en su portada y entonces, pues claro, ha tenido que salir Montse Mínguez a dar la cara y ahí ha rectificado a su manera. Quería preguntarle si se va a adoptar algún tipo de medida o se va a asumir algún tipo de responsabilidad por no haber instruido en los últimos 4 meses y medio las denuncias contra Paco Salazar. Y le quería preguntar también qué mensaje envían a las denunciantes, cómo pretenden que las mujeres denuncien este tipo de casos cuando luego se encuentran en este tipo de situaciones o incluso en la indefensión. Gracias. El proceso no se ha acabado, no se ha cerrado, no ha concluido y por mucho que el señor Salazar haya perdido su condición de afiliado, el proceso continúa. Pero vamos a ver, si el periódico ha publicado los pantallazos y aparecen borradas, ¿qué es lo que van a investigar? Investigarán lo que se inventen ahora, pero las denuncias están borradas. Pero vamos, en resumidas cuentas, para que nos hagamos una idea, de los creadores de Yo sí colaboro con la justicia borrando pruebas, hemos pasado a la hermana Yo sí te creo borrando denuncias.